La Biblia para peques. José, gobernador de Egipto. Después de haber escuchado a José, Faraón quedó tan impresionado, que nombró a José como el gobernador de Egipto, encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia para prepararse para el hambre que vendría. Cuando llegó la época de hambre, no solo Egipto sufrió, sino también la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Su padre Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de comida. Al llegar, no reconocieron a José, quien ahora era un gran líder. Sin embargo, José los reconoció y decidió ponerlos a prueba. Les preguntó sobre su familia y les hizo creer que eran espías. Con astucia, José les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para comprobar si decían la verdad. Los hermanos, asustados, regresaron a casa y le contaron a su padre lo que había sucedido. Jacob, temeroso de perder a Benjamín, dudó en dejarlo ir, pero finalmente accedió. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José organizó un gran banquete para ellos. Estaban asombrados y confundidos, pero José se sintió feliz al ver a su hermano. Sin embargo, aún quería probar su sinceridad. Entonces, colocó un objeto especial en la bolsa de Benjamín y luego acusó a sus hermanos de robarlo. Los hermanos, desesperados, se ofrecieron a ser esclavos en lugar de Benjamín, mostrando su lealtad y amor. En ese momento José no pudo contener sus sentimientos más. Mandó a que todos los egipcios salieran de la sala y se quedó solo con sus hermanos. Entonces, con lágrimas en los ojos, les reveló quién era. «Soy José, su hermano», exclamó. Sus hermanos se sorprendieron mucho y tenían miedo, porque recordaban que habían vendido a José como esclavo muchos años atrás. Pero José les dijo: «No se preocupen. Dios me envió aquí antes que ustedes para salvar nuestras vidas. Ustedes no me hicieron daño, fue parte del plan de Dios». Esto llenó de alivio y alegría a sus hermanos. José les pidió que fueran a buscar a su padre, Jacob, y que lo trajeran a Egipto para que pudieran estar juntos nuevamente. Así, los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a su padre que José estaba vivo y era un gran líder en Egipto. Jacob no podía creerlo al principio, pero cuando vio las carretas llenas de comida y regalos que enviaba José, su corazón se llenó de esperanza. Decidió ir a Egipto con toda su familia. Cuando llegaron a Egipto, José corrió a recibir a su padre. Se abrazaron con mucho amor y lloraron de alegría. José presentó a su padre y a su familia al faraón, quien los recibió amigablemente y les dio un lugar para vivir en Egipto, donde podrían estar a salvo y tener todo lo que necesitaban. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la familia y el perdón. A veces, las cosas pueden parecer muy difíciles, pero siempre hay esperanza y amor que nos puede unir. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y con fe y valentía, podemos superar cualquier obstáculo.